Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana, antes de comenzar el tema, quiero pedirle una cita a los directivos, a los miembros de la Junta Directiva. Terminando este tema, los miembros de la Junta Directiva los voy a querer aquí al frente. Necesitamos tomar una pequeña decisión. No va a ser muy largo, es algo corto. A ver, quiero ver si escucharon el anuncio. Miembros de la Junta Directiva, terminando aquí al frente, por favor, porque luego al final del tema ya no va a haber tiempo de estarles anunciando ni nada. Entonces, por favor, los miembros de la Junta, aquí, terminando. El tema de esta mañana se llama 171. Sí, así se llama, 171. Y a algunos de ustedes les veo cara así de sí. ¿Qué tiene que ver 171? Así que comienzan los chismes y la verdad es que 171 quiere decir que hace 171 años el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. La verdad es que esta mañana les iba a hablar acerca de la Reina del Cielo. Sí, les iba a hablar de la Reina del Cielo. Estoy haciendo un estudio de todo lo que era la adoración de la Reina del Cielo, Astarot y todo lo que estaba en la antigüedad, comparándola pues con la adoración a la Reina del Cielo de hoy, el marianismo que todos conocemos. Estábamos haciendo los preparativos para que algunos de los que sabemos que tienen problemas del corazón no estuvieran presentes. Ustedes saben que esto puede dañar mucho a estas personas, pero llegó el miércoles y en la mañana pues tenemos una rutina, nos levantamos para llevar a Caitlin a la escuela y primero a veces me toca a mí hacer el lonche, a veces me toca hacer el desayuno, bueno, dependiendo. Mi esposa le ayuda ahí a Kelly también, hace el desayuno a veces, bueno, ahí estamos ahí, nos hacemos el rol en el trabajo para llevar a Kelly a la escuela. Pero lo que siempre me toca a mí es cuando terminamos, ya está sentada a la mesa, le sacamos la matutina y le hacemos la lectura de la Biblia y eso lo hacemos todos los días. Y el miércoles, cuando me puse a buscar la matutina, lo que le tocaba el día de hoy, vi 22 de octubre. Y en ese momento dije, caray, es 22 de octubre. Y así que agarré mi calculadora, hice una pequeña resta y me salieron 171. Así que puse a un lado mi calculadora y puse a un lado la matutina, cerré la matutina y dije, hace 171 años el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el juicio investigador. Y entonces Caitlin me miró y me dijo, ¿qué es el juicio investigador? Y en ese momento me di cuenta que la matutina tenía que tratarse de otra cosa. Así que traté de explicarle de la manera más sencilla lo que es el juicio investigador. Y ahí fue donde nació la decisión de tomar un tema diferente este sábado. Explicarles de una manera sencilla qué está haciendo Jesús desde 1844 para acá. De la manera más sencilla, de la manera que hasta un niño lo puede entender. ¿Por qué 1844 es importante? ¿Qué está pasando desde 1844? ¿Qué ha estado pasando por 171 años en cuanto a nuestra salvación? Así que no te voy a hablar de los 2300 días de tarde y mañana. No lo voy a hacer, lo podríamos hacer en otro tiempo. ¿Cómo es que llegamos a 1844? Ese es otro tema, los 2300 días de tarde y mañana. Lo que te voy a decir es qué está haciendo Jesús desde 1844. Y te voy a tratar de explicártelo de una manera simple, así como lo hice con Caitlin ahí en la mañana. Hice unos dibujitos y ahí se lo expliqué con 1 litro de leche, pero hoy voy a usar unas medicinas. Así que eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Durante la semana estaba tratando de preparar el sermón, quitando y poniendo y haciendo algunos ajustes, porque pues este sermón lo iba a predicar. Y me entró una llamada telefónica de parte de mi hijo que está en Austin, Texas. Lo habían puesto a predicar y estaba hablando acerca de Daniel, efectivamente, o sea, como es la época. Y tenía algunas preguntas en cuanto al juicio y me preguntó, ¿y qué está haciendo Jesús desde 1844? Y ya es una pregunta a un nivel diferente, porque ya estamos hablando de alguien que estudió teología.
Entonces lo que hice fue explicarle como le expliqué a Caitlin con un vaso de leche, no, con unas medicinas, el plan de salvación. Y después de eso, había otras preguntas en cuanto a los 2300 días, porque él iba a presentar una serie de 2 temas y tenía que hablar de los 2300 días, y entonces ya entramos en otros detalles y estuvimos haciendo unas conferencias ahí acerca de cómo se puede entender. Ya les había dado el tema del camino de la sangre el viernes, y todavía les iba a dar el viernes y luego el sábado, y iba a terminar el sábado en la tarde, entonces iban a ser 3 temas, así que ahí estábamos hablando con él acerca de cómo podía estructurar todo su plan de darles los 2300 días, o sea, obviamente todo en 1844 en un fin de semana. Así que esta mañana no los voy a torturar con ninguna de esas cosas en las cuales nos metimos nosotros, vamos a hablar de la manera más simple, como sería a un niño. El monte de Sión es un planeta, el planeta capital. Esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 23. El monte de Sión, así se llama el lugar, la ciudad donde Dios vive, el planeta donde Él mora. Es el tamaño de un planeta, y hay una asamblea de millares de ángeles y una asamblea de primogénitos. Los primogénitos, de acuerdo a la palabra de Dios, son los representantes de cada planeta. Cada planeta envía un representante a esta asamblea. En el libro de Daniel, capítulo 7, el profeta Daniel vio en la asamblea millones de representantes. Eso quiere decir que esos millones de representantes, si es uno por planeta, ¿cuántos planetas están representados en esta asamblea? Millones de planetas representados en esa asamblea. La razón por la cual Dios los reúne en el monte de Sión es porque Él quiere tomar una decisión en cuanto al problema en el que estamos metidos los seres humanos. Tú y yo tenemos un muy grave problema, estamos condenados a muerte, somos pecadores, estamos alejados de Dios, somos muy infelices, y Dios no nos creó para que fuéramos infelices. Dios nos creó para que fuéramos abundantemente felices. Él quería que viviéramos en un mundo lleno de gloria, lleno de placer, con felicidad abundante. Pero ese plan se echó a perder en el momento en el que nuestro representante, Adán, pecó, y a partir de ahí todo se echó a perder. Así que Dios reunió en varias ocasiones a los representantes del universo en el monte de Sión. Dios había establecido un plan por medio del cual Él puede salvar a los seres humanos, y había dicho que los seres humanos tenemos cura. Eso quiere decir que podemos ser curados, que nuestra enfermedad puede ser revertida, que los seres humanos podemos curarnos y podemos vivir perfectamente en cualquiera de esos planetas. Los seres del universo tienen mucho miedo de tenernos a ti y a mí cerca de ellos, porque nuestra enfermedad es mortal. La paga del pecado, como se llama nuestra enfermedad, ¿qué cosa es? Es muerte, es destrucción, es aniquilación. Así que los seres del universo nos tienen en cuarentena. Nos tienen en cuarentena. Todo lo que está en este planeta está en cuarentena. Los representantes de los millones de mundos no están convencidos de ofrecernos a nosotros una tarjeta de entrada, que es una tarjeta de oro. Básicamente es una visa y un pasaporte. Esa tarjeta de oro no están dispuestos a dárnosla porque nosotros somos una amenaza para ellos. Así que Dios los reúne, Él estableció un plan de salvación y Él dice que podemos ser curados. Los reúne para convencerlos de que podemos ser curados. Desgraciadamente, a esa asamblea general en la cual el Señor Jesús los reunió, también entra un representante no deseado. Ese representante es el nuevo representante de la tierra, es nada menos que Lucifer, al cual le llamamos diablo, que quiere decir el que se opone. Y la razón por la cual le decimos diablo es porque se opone. La palabra diablo que aparece en la Biblia aparece como el opositor. Él es el opositor. Él es el que se opone a que seamos salvos. En el libro de Job, capítulo 1, se nos muestra una de esas reuniones que Dios realizó en el cielo para tratar de resolver el problema humano. Job 1:6 dice: vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y entre ellos llegó
Satanás, llega Lucifer. ¿Y a qué iba esa reunión? De acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, Satanás iba a oponerse, por eso es el diablo, a oponerse. Satanás dice que los seres humanos no podemos ser curados. Satanás dice que los seres humanos no tenemos cura, que es por demás trabajar con nosotros, que vamos a ser una amenaza siempre y que los seres humanos destruirnos sería una injusticia, y él quiere que el pecado permanezca para siempre y que los humanos vivamos para siempre así como vivimos en este planeta. De acuerdo a Apocalipsis 12:10, el acusador de nuestros hermanos nos acusaba delante de la asamblea del cielo día y noche, todos los días. Allá en el planeta capital, Satanás se presenta y acusa a los seres humanos. Dios reúne a la asamblea tratando de resolver el problema de la tierra, y Satanás se reúne tratando de que no se resuelva el problema de la tierra. Dios se da cuenta entonces que lo primero que tiene que hacer para poder avanzar en el plan de salvación es sacar a este falso representante, es evitar que Satanás entre en esta asamblea. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 5, el profeta Juan ve a la asamblea reunida. Él ve a la asamblea reunida, están todos los representantes del universo, todos están allí en Apocalipsis 5, todos. Están los millones de millones, ahí se ven muy poquitos, pero son millones de millones en la asamblea. Ve el mar de cristal. Pero él le llama la atención que hay un libro abierto, un rollo. Porque tu salvación y mi salvación es otro rollo, literalmente. Está un rollo ahí, un rollo sellado, nadie lo puede abrir. Nadie puede solucionar ese rollo, nadie. Es un problema ese rollo. Dios ha reunido la asamblea, pero la asamblea no quiere avanzar. En el universo hay una gran pregunta, hay un signo de interrogación gigantesco. ¿Será que de veras los seres humanos pueden ser curados después de todo lo que hemos oído? Los seres del universo están convencidos de que tú y yo estamos fritos. No hay solución para nuestro problema. Te lo voy a decir en otros términos mexicanos, estamos amolados. No hay solución. Así que hay que abrir ese rollo, hay que explicar ese problema, pero nadie lo puede explicar. Al contrario, Satanás es el opositor, él evita que sea explicado. Y allí en Apocalipsis capítulo 5, Juan se pone a llorar, desesperado porque no hay solución, y se arrodilla y llora mucho, porque no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda solucionar ese rollo. Literalmente un rollo. Entonces alguien le dice: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido y él va a solucionar ese rollo. Él se va a encargar de ese problema. Juan entonces levanta la mirada, y tú sabes que es el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? Cuando él levanta la mirada, ve a un cordero como inmolado. Ese cordero es Cristo Jesús. Y los seres del universo alaban a Dios porque el cordero ha sido hallado digno de abrir el rollo y de solucionar el problema en el que los seres humanos están metidos. Lo primero que Dios tiene que hacer para poder salvarnos es quitar a ese falso representante que está estorbando en la asamblea. Para eso se necesita que un ser humano lo venza en la tierra. Un ser humano debe ser tentado en todo, pero no debe pecar. Debe vivir toda su vida sin pecado para recuperar la representación del planeta Tierra. Y eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Toda su vida vivió y fue tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. En ese momento Jesús se convirtió en el nuevo representante de la tierra. Cuando Jesús resucita, Jesús se les aparece a los discípulos y les dice: todo poder me es dado. Así como lo tengo en la tierra, en el cielo, lo tengo otra vez en la tierra. Jesús recupera la autoridad de este planeta, y ahora Jesús les dijo: voy a ir al cielo. No se preocupen, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. Allá en la casa de mi Padre hay muchos planetas donde vivir.
voy a prepararles lugar y cuando tenga listo ese lugar voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo ustedes también puedan vivir. Por eso Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y entonces Jesús se va al cielo. Jesús asciende al cielo y de acuerdo al profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, a Daniel se le mostró hacia el futuro una época en la que un humano, un hijo de hombre, iba a entrar en la asamblea y los libros se iban a abrir. Ahora déjame explicarte cómo era el proceso de salvación. ¿Qué es lo que tenían que hacer los seres humanos para salvarse? Bueno, Dios había dicho que era algo muy simple. Todo lo que tienen que hacer es anotarse en un libro de la vida. Tienen que anotarse allí. ¿Qué tenían que hacer? El Señor puso un santuario en la tierra y dijo, ok, todo lo que tienen que hacer los seres humanos es venir, poner sus manos sobre un cordero. Así que el pecador venía el pecador, Sergio Ayala, y colocaba sus manos sobre el cordero. En ese momento él hacía su petición y el nombre Sergio Ayala quedaba anotado en la sangre del cordero. El sacerdote tomaba la sangre del cordero. ¿Qué nombre va en la sangre? Sergio Ayala. Entraba al lugar santo, metía el dedo en la sangre, se paraba delante del altar del incienso y entonces metía el dedo y hacia el velo rociaba la sangre 7 veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dando a entender que estaba anotando un nombre que estaba en la sangre en el velo. ¿Cuál era el nombre que quedaba anotado allí? Sergio Ayala. Ese mismo día llegaba Luis Segovia y ponía sus manos sobre el cordero y el sacerdote estaba allí con un platón, degollaban al cordero, la sangre caía en el platón. ¿Qué nombre iba en esa sangre? Luis Segovia. El sacerdote entraba hasta el lugar santo, metía el dedo en la sangre y rociaba 7 veces hacia el velo. ¿Qué nombre quedaba anotado allí? Luis Segovia. Venía entonces Alicia Reina y ponía sus manos sobre el cordero. El sacerdote ponía un platón debajo del cordero, degollaban el cordero y la sangre caía en el platón. ¿Y qué nombre iba en ese platón? Alicia Reina. El sacerdote llevaba el nombre al interior del velo, metía el dedo en la sangre y rociaba hacia el velo 7 veces y el nombre de Alicia Reina quedaba anotado. Y ahí estaba el nombre de Sergio Ayala, estaba el nombre de Luis Segovia y el nombre de Alicia Reina anotados en el velo. Y así los nombres de todos los que venían y ponían sus manos sobre el cordero. Todos los que ponían sus manos sobre el cordero estaban anotados en ese libro, en ese rollo. Ahí estaban los nombres anotados. De todos los que se anotaban, todos los que se querían salvar estaban allí. Pero no había nadie que fuera digno de abrir ese libro. Nadie. Cuando Jesús vence en la tierra, Él es digno de abrir ese libro. Todos los días los pecadores se anotaban en el libro de la vida. Todos los días los pecadores se anotaban en el libro de la vida. Todos los días los pecadores se anotaban en el libro de la vida. Pero había un día en especial, un día diferente en el año que se le llamaba el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día nadie ponía sus manos sobre el cordero, nadie. Ese cordero no tenía el nombre de nadie. El sacerdote tomaba un cuchillo y ponía un platón, como siempre, debajo de ese cordero y lo degollaba. La sangre sin nombre caía adentro del platón. Ese día el sacerdote tomaba la sangre, pero no se paraba delante del altar del incienso. El sacerdote abría el velo. ¿Y qué había en el velo? Ahí estaba el nombre de Sergio Ayala, el nombre de Luis Segovia, el nombre de Alicia Reina y de todos los que se anotaron. Al pasar por allí, los nombres que estaban en el velo pasaban en esa sangre. Y el sacerdote se paraba esta vez delante del arca del pacto. Metía el dedo en la sangre y rociaba 7 veces
hacia el propiciatorio, dando a entender que todos esos nombres ahora tenían derecho de estar en la presencia de Dios. De esa manera, todos los nombres que estaban en el velo, se les daba proceso para que pudieran estar delante de Dios. Eso es lo que se llamaba el día de la expiación. A Daniel se le mostró el día en el que los libros se iban a abrir. Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían. ¿Y cuántos estaban asistiendo ese día? ¿Cuántos estaban delante de él? El juez se sentó, ¿y qué pasó ese día? ¿Y qué cosa está anotado en los libros? Los nombres de los que se van a salvar. Eso ocurrió el 22 de octubre de 1844. Los libros se abrieron. ¿Y qué hay en esos libros? Están los nombres de los que se van a salvar. Eso es lo que está allí. Así que más te vale estar en ese juicio. Ahora déjame explicarte cómo funciona esto. ¿Por qué se abrieron los libros? Porque fue hallado alguien digno de abrirlos. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí en las nubes del cielo llegaba un humano, un hijo de hombre, venía, llegó hasta el anciano de gran edad, y le hicieron llegar delante de él, y le dieron la autoridad. Él es el que tiene derecho a ver los nombres que están escritos allí. Ahora expliquémoslo entonces cómo funciona a través de una breve explicación, y esto fue lo que le expliqué a Caitlin. Le dije, mira mija, y así es como funciona. La salvación consiste en tomarse la medicina. Tú y yo estamos enfermos. Tú y yo estamos enfermos. Nuestra enfermedad es una enfermedad mortal. Pero Dios ha puesto una medicina que nos va a curar y nos va a permitir vivir para siempre. Así que la salvación consiste en tomarse la medicina. El que se toma la medicina se salva. ¿Y qué pasa con el que no se la toma? Se muere. ¿Qué fue lo que hizo Jesús desde que ascendió al cielo? ¿Por qué se fue Jesús? Bueno, Jesús se fue porque los seres del universo tenían una pregunta. La pregunta es, ¿será que esa medicina realmente funciona? Se me hace que son puras piñas. Son puros cuentos. ¿Será que de veras esa medicina puede cambiar a los seres humanos? Están tan enfermos. ¿Será que esta medicina es tan milagrosa que de alguna manera de veras puede solucionar el problema del ser humano? Y mira que te puse 3 medicinas. ¿Te fijas? 3. Y le dijo, el que se tome esos 3 frascos, de veras se va a salvar. ¿De veras puede ser curado? Así que Satanás decía, no. Y Dios decía, sí. No, Satanás decía, no. Hay que sacar a Satanás. Llegó Jesús. Y ahora viene Jesús. Y ya no hay alguien que diga, no. Viene alguien que de veras viene a decir, no, sí se puede. De hecho yo lo hice y lo puedo probar cómo funciona. Y entonces comienza la primera etapa del plan de salvación. La primera etapa del plan de salvación comienza desde el momento en el que el Señor Jesús asciende al cielo. Por eso San Juan 12:32 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, y yo, si fuere levantado, a todos voy a traer a mí mismo. Jesús entra para ser un nuevo representante. Por eso le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, desde el momento de la ascensión, el Señor Jesús asciende al cielo a explicarle. ¿Cuántos estaban en la asamblea? A millones de millones, que estas 3 medicinas, o esta medicina, vamos a llamarla así junta, la medicina, que son 3 frasquitos, esta medicina es capaz de curar al ser humano. Los va a curar y los va a transformar y les va a permitir vivir delante de ustedes sin ningún problema. Y se presenta y explica cómo funcionan, hasta testigos lleva. Se llevó un grupo de personas y entran todos al juicio y todos hablan, y finalmente
el universo llega a un consenso, y el consenso es: la medicina funciona. Y eso es lo que Jesús estuvo haciendo desde que ascendió, y ya le había dicho el Señor a Daniel: mira, ¿sabes cuándo va a ocurrir el día que se van a abrir los libros? 2300 días de tarde y mañana. Desde que se dé la orden para reconstruir y restaurar Jerusalén hasta que se abran los libros van a pasar 2300 días. Así que los libros se van a abrir al final de los 2300 días. El 22 de octubre de 1844, cuando se acaban los 2300 días, el Señor Jesús pasa a la segunda etapa del juicio, que le llamamos el juicio investigador. Ya no están hablando acerca de la medicina, ahora vamos a hablar acerca de a quién le vamos a dar tarjeta de oro para que viva para siempre en el universo. Ahora la pregunta es, bueno, ya votamos, estamos de acuerdo que los que se tomen la medicina se van a salvar. La pregunta ahora es, ¿quién se tomó la medicina? Pasamos a la segunda etapa del juicio. La primera etapa era saber si la medicina funciona. La segunda etapa es saber quién se tomó la medicina. Y para eso se abren los libros, para ver quiénes se tomaron la medicina. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Así que desde 1844, hace 171 años, los asistentes al monte de Sión básicamente han estado dándoles tarjeta de oro a todos los que estaban anotados en los libros de la vida. 171 años. Y entonces surge la pregunta: pastor, ¿y los vivos? ¿Y los que estamos vivos podemos pasar por ese juicio y ya nos dan visa y pasaporte desde antes de que nos muramos? Déjame darte malas noticias, no funciona así. El libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice que de la manera en la que fue establecido para los hombres, que los hombres mueran y después enfrenten el juicio. Eso quiere decir que solamente los muertos están en los libros de la vida. Los vivos se anotan, pero sus nombres están allí en espera del día de su muerte. Ahora déjame explicarte cómo está la cosa. ¿Cómo se va a hacer con los vivos entonces? A los vivos les vamos a hacer que se pongan una señal. El que se ponga la señal, ese le tiene visa y pasaporte. Si no trae la señal, no pasa. Por eso es que al final tú te encuentras una marca de la bestia y una señal de Dios. Los que tienen la marca se pierden y los que tienen el sello o la señal se salvan. Y así es como funciona el tiempo del fin. O sea que, en pocas palabras, ningún vivo está pasando por el juicio en este momento. Ningún vivo. Hay que pasar por un paquete de 7 años que ya les expliqué el otro día, con una señal puesta. Y no es cosa fácil. Se requiere una preparación especial. Y de eso se trata. ¿Hasta cuándo? El juicio investigador se acaba en el momento en el que el Señor da una orden y pone la señal y dice: el que sea justo sea injusto, y el que sea pecador sea pecador todavía, injusto todavía. Y en ese momento se pone un sello, quedan sellados y entonces se acaba la gracia. Y el Señor Jesús regresa por segunda vez a la tierra. ¿Por qué regresa? Porque todos los que se tomaron la medicina, ya tienen tarjeta de oro, ya puede llevárselos. Él dijo: voy a preparar lugar, ya tengo listo el lugar. Cuando tenga listo el lugar, cuando tenga listas las tarjetas de oro, voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo para que allá donde yo vivo ustedes también puedan vivir. Así que ya tiene listo todo, ya tiene todos los nombres, incluso ya tiene los nombres de los vivos. Ya los selló, les puso un sello, así como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue y mató un cordero y pusieron los postes una señal, y en los postes y el dintel dando a entender que ellos creían en el cordero. Va a haber una señal que el pueblo de Dios se tiene que poner, no va a ser en los postes, va a ser en la frente. Y eso quiere decir en el convencimiento, la persona va a estar convencida de eso. Bueno, cuando ya tiene todo el grupo de personas, entonces Jesús puede venir. Y aquí viene por segunda vez, destruye a los seres humanos que no tienen la señal. A los que tienen la señal se los lleva juntamente con los que estaban muertos, que tenían la tarjeta de oro, los resucita y se los lleva
al cielo 1000 años. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que ver, esa es la tercera etapa, tienen que ver por qué o quiénes no se tomaron la medicina y por qué no se la quisieron tomar. ¿Por qué no se quisieron tomar la medicina? Bueno, así quisieron. Eso ocurre durante 1000 años. En ese tiempo, los que no se quisieron tomar la medicina están muertos. Los que se tomaron la medicina están vivos. Y están viendo por qué los que no se salvaron, porque no se quisieron tomar la medicina, así de simple. Y entonces regresan con la Nueva Jerusalén al final de los 1000 años a la tierra. Todos los que no se quisieron tomar la medicina resucitan. Solamente para ser destruidos. Pero se les explica por qué van a ser destruidos. Se les explica que van a ser destruidos porque no se quisieron tomar la medicina. Y tuvieron oportunidades. Y tú sabes quién es la medicina, ¿no es cierto? La medicina es Cristo Jesús. En el principio, Abel, que es el primero que recibió su tarjeta de oro, de acuerdo a la palabra de Dios, fue Abel, porque empieza con los muertos, y el primer muerto, ¿quién fue? Abel. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abel para poder anotarse en el libro de la vida? Trajo un cordero y puso sus manos sobre el cordero. Abel se anotó en el libro de la vida. Y así, te vas con Adán, Set, Enós, Cainán, y así, hasta el último ser humano que muera, antes de que Cristo Jesús venga, tiene que haber puesto sus manos sobre el cordero. Así lo hizo Abraham, así lo hicieron todos los patriarcas. Y cuando Jesús vino, el profeta enviado para identificar al cordero, llamado Juan Bautista, lo señaló y dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era el cordero de Dios? Cristo Jesús. Así que ya no necesitas matar corderos, ahora lo único que tienes que hacer es poner tus manos sobre Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue identificado como el cordero. Él es la medicina. Así que tú pones tus manos sobre Jesús para poder anotarte en el libro de la vida y tener salvación. Ahora, ¿es nada más decir yo acepto a Jesús? De acuerdo al santuario, que recuerda que todo lo que se hace en el santuario era una ilustración del plan de salvación, lo que una persona tiene que hacer para tomarse la medicina es entrar a este lugar. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué quiere decir diario? ¿Nada más el sábado en la mañana a las 11? Como algunos tienen por costumbre. Otros nada más vienen allá cuando se ocurre que tienen que tomarse la medicina. Cuando se pelean, cuando tienen una bronca, cuando tienen un problema, cuando hay Santa Cena. Algunos nomás vienen a fin de año, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Bueno, déjame decirte que si a ti te tomas las medicinas, estás perdido. Dios dijo que la medicina te la tenías que tomar todos los días. Y no es el pastor el supervisor. Yo no soy tu supervisor, ni el anciano, ni los miembros de iglesia son tus supervisores. Si tú quieres salvarte, te tienes que tomar la medicina todos los días. Y la medicina es Cristo Jesús en 3 presentaciones. ¿Cuántos eran los pomitos de medicina? 3. ¿Cuántos muebles había en el lugar diario? 3. La medicina del alimento espiritual. Todos los días hay que alimentarse espiritualmente. La medicina de la oración. Todos los días hay que orar. Y la medicina de la testificación. Todos los días hay que testificar. Todos los días hay que trabajar para Dios de alguna manera. Cuando tú haces eso todos los días, te estás tomando tu medicina. ¿Y el que se toma la medicina, qué pasa con él? 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas. O sea, estaba enfermo, pero ahora empieza a mostrar que no está tan enfermo. Era borracho, deja de ser borracho. Era maldiciento, deja de ser maldiciento. ¿Qué pasó? Se está curando. ¿Y cómo es que se está curando? Porque se está tomando la medicina. ¿Ya ven cómo funciona? Hasta que los libros se abren. Su nombre está, obviamente, si él hace eso diariamente, su nombre está anotado aquí, hasta el día en que se abre los libros. Y su nombre está allí, gloria al Señor, porque entonces va a recibir una tarjeta de oro, porque su nombre está allí. Así que, vamos a repasar. El Señor Jesús ascendió al cielo, y hasta el 22 de octubre de 1844 estuvo explicándoles a los asistentes del monte de Sión cómo es que podemos salvarnos a través de Cristo Jesús. La etapa 2 comenzó hace 171 años. Y desde esa etapa es el Señor Jesús demostrando quiénes se han tomado la medicina. Después de eso, el Señor Jesús va a terminar y sobre los que están vivos les va a poner un sello, una señal, para que las plagas no los toquen. Una gran multitud va a estar sellada. Eso les va a tocar venir de gran tribulación. En Apocalipsis 15 aparecen sobre un mal de cristal y alguien pregunta, ¿y estos quiénes son? Dice, estos han venido de una gran tribulación, pero han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y tienen el sello de Dios, y ellos van a vivir también. Se acaba la etapa 2 y comienza entonces la etapa 3. El Señor Jesús regresa por segunda vez. ¿Por qué? Porque ya tienen los nombres de todos los que se tomaron la medicina y les va a dar una tarjeta de oro para todos. Ya la trae. Viene para llevárselos. Los pecadores, los que no quisieron anotarse, son destruidos. El Señor Jesús los lleva al cielo, donde permanecen durante 1000 años, solamente para tener acceso a saber por qué no se quisieron tomar la medicina los que no quisieron tomarse la medicina. Y después de eso regresan en la etapa 4, en la Nueva Jerusalén a la tierra. Los pecadores son resucitados. Todos los que no se quisieron tomar la medicina son resucitados. Se levantan para tomar la Nueva Jerusalén solamente para que el Señor les diga, ustedes también tuvieron oportunidad de tomarse la medicina, pero no quisieron. Eso le llamamos el juicio final. Y entonces son destruidos con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y se cumple Malaquías 4, el día ardiente como un horno, y después los soberbios son ceniza bajo la planta de vuestros pies. Así que en este momento, el concilio del cielo, la Cámara de Representantes más importante del universo, por favor. Así que en este momento, la Cámara de Representantes del universo ya está reunida. De acuerdo a las profecías, ya podría el Señor Jesús venir. Pero no está retardando su venida como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con muchos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Hace 171 años y contando. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Pues lo que tienes que hacer es tomarte tu medicina todos los días, para empezar. De esa manera aseguras que tu nombre esté allí. ¿Qué tienen que hacer las personas para ponerse el sello? Tomarse la medicina todos los días. Porque te aseguro que si tú caminas con Jesús, tú vas a querer hacer cualquier cosa por Él. Porque es imposible que alguien camine con Jesús y no sea transformado. Porque es imposible que tú, al andar con Cristo Jesús, no produzca ningún cambio en tu vida. Y eso es lo que es básicamente la salvación.
¿Cuánto más? ¿Cuánto aún faltará? No lo sé. Pero ese día, con toda su gloria, el Señor Jesús vendrá a la tierra a recoger a todos los que le han esperado. Buenas noticias para los que ya están muertos. Esto no pasa para ellos. El Señor Jesús es como si ya hubiera venido para ellos desde el momento en el que mueren. Ya Jesús vino para ellos. Ellos ya están esperando la corona de justicia. Para ti y para mí el tiempo pasa. ¿Cuánto más quieres vivir en este planeta? ¿Cuánto tiempo más quieres estar aquí, lejos del hogar? Eso depende de ti. Pero te voy a decir lo que puedes hacer mientras tanto. Aférrate de Cristo Jesús con todo tu corazón, con toda tu alma. Sírvele con todo el corazón. Haz tesoros en el cielo. Y cuando Él venga, Él va a tener una visa y un pasaporte para ti también. ¿Quieres cantar conmigo este canto? ¿Quieres clamar, Señor, hasta cuándo es que vas a venir? Y mientras tanto, ayúdame para prepararme para ese día. ¿Qué te parece mientras cantamos este himno? ¿Por qué no te pones de pie y vienes aquí al frente a consagrarte, a decirte al Señor Jesús: Señor Jesús, voy a estar contigo? Será al albor cuando el día despierta y el sol cada sombra nocturna ahuyenta. Será al albor cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, con todos sus ángeles, su escolta de ángeles santos veré. Viene como el Rey de Gloria. Sus 100 corona de luz miraremos cuando venga en gloria Jesús. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Para los que están con Jesús no importa mucho. Es un día de gozo, un día de transformación. Este cuerpo mortal será revestido de un cuerpo de inmortalidad. El día en el que vamos a ver al Señor Jesús viviendo en gloria y majestad. ¿Cuánto tiempo falta realmente? Es importante. Lo que es importante es: ¿qué estás haciendo hoy tú? Aquí, antes que venga ese día. ¿Estás listo? Cantamos la última estrofa. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte. Vivir sin dolor tocarnos en suerte. Día glorioso. Las penas y el mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así: Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Gracias, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, porque a pesar de que somos pecadores, encontraste una medicina de salvación. Enviaste a nuestro Señor Jesucristo para vencer en esta tierra
convertirse en nuestro nuevo representante, preparar lugar para nosotros. Ahora entendemos, Señor, que todo lo que esperas de nosotros es que nos aferremos de Cristo Jesús, que todos los días caminemos con Él, tomándonos la medicina de su sangre, la medicina de su vida, la medicina de su poder. Necesitamos tu bendición. Ayúdanos a cumplir con nuestra parte en esta tierra y estar listos para encontrarnos contigo en gloria y majestad. ¿Cuánto tiempo aún faltará, Señor, hasta que cantemos ese canto de gloria, de inmortalidad? No lo sé. Lo que sí sé es lo que tenemos que hacer mientras estamos aquí: caminar con Jesús de regreso al hogar celestial. Así que sé con nosotros. Pon tus manos sobre nosotros y bendícenos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.